Los nombramientos están en proceso, ya no tardamos en sacar eso. Ya está programada el 7 de junio una visita al arquitecto Felipe Leal, pero sí nos gustaría que nos presentaran a los comediantes. Mucho gusto y me siento honrada de presentar a mis amigas. Mayra Vidales es una gran historiadora e investigadora excelente. Tiene no sé cuántos reconocimientos y libros, investigaciones. Es un estuche de monerías en cuanto a investigación. Aquí donde la ven, sencillita y todo, pero es wow. Y María Estela García es una gran pintora, yo creo que muchos también la conocen. Una pintora hiperrealista de aquí de Culiacán, con muchas exposiciones en su haber. Bienvenidas. Esta mañana tenemos un invitado especial, no ocupo ni presentarlo, pero nos honra mucho con su presencia. Él le manda saludos del arquitecto Felipe Leal. Le informé que lo íbamos a tener como invitado especial en esta reunión del mes de mayo y me dijo con estas palabras: es un lujo. Es un lujo y creo que eso es lo que es Elmer a nivel nacional e internacional, pero para el seminario es un lujo y para nosotros es un honor tenerlo con nosotros. Aparte de que prevalece una muy buena relación con el Colegio de Sinaloa. 2019-2020, antes de la pandemia, se realizó un convenio de colaboración institucional donde hemos trabajado de la mano con el Colegio de Sinaloa en diversas actividades que sirva la ocasión para fortalecer nuestros lazos de amistad y la buena relación institucional que tenemos con el Colegio de Sinaloa y el Seminario de Cultura Mexicana, en particular con la corresponsalía de Culiacán. Gordon, qué bueno que vino, hace mucho que no lo veíamos por aquí. Bienvenido, Teodoso, mi felicitación, hermano. Hubo una actividad de la corresponsalía en Navojoa, Maestro Teodoso, como miembro del Seminario de Cultura Mexicana de la corresponsalía de Culiacán, estuvo participando con una conferencia que se hace los martes de historia, si mal no recuerdo. Es un programa fijo que tiene la corresponsalía de Navojoa. Entonces, Teodoso nos representó de manera extraordinaria, así que mi felicitación y reconocimiento al trabajo, hermano. Y pues, a todos bienvenidos. Yo sé que Elmer es una persona muy sencilla y él quiere escucharnos. Me dice, bueno, yo no quiero hablar mucho, dice, quisiera más que los compañeros le preguntaran. Vamos haciéndolo dinámico. Creo que somos personas que nos conocemos, que conocemos del trabajo que él ha venido realizando en toda su trayectoria. Y pues bienvenido, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros, la verdad. Y es hoy cumpleaños de Clermont. Especial. Tenemos dos. Yo quiero decir que conozco la obra de Elmer, incluso
antes de que se haya escrito lo primero, soy un fiel seguidor de su trabajo, sobre todo de la sorpresa tan inmensa de su calidad como escritor. Y la sorpresa al principio, ahora la reiteración y la ubicación a nivel ya de otras alturas en que el Señor está, de ese nivel internacional, a nivel mundial. Felicidades por todo lo que has hecho y por todo lo que viene. Buenas noches, presentación. Muchas gracias, Gordon. Sí. Es una invitación para la presentación de una serie de textos poéticos y algunas canciones, entre ellas un anticorrido, que significa que el corrido habla sobre la mujer, pero una forma reivindicatoria y una forma de terminar el abuso de la fuerza física contra las feminas. Con humor y con gran cariño por las personas que han perdido sus seres queridos, que estamos ante una pandemia de violencia y de locura. Un poquito de cordura y un poquito también de venganza, porque me vengo de esos abusones al escribir esto. Muchas gracias. Los espero en el centenario a las 7 de la tarde. Muy amables. ¿El día de hoy? El día de hoy. Quiero felicitar también a Susana por su cumpleaños que acaba de pasar. Pues, estimados compañeros, adelante. Me da mucho gusto que estés aquí, Elmer. Ya sabe Elmer que tiene toda mi admiración y mi cariño. Yo a Elmer lo conozco desde hace mucho. Hacíamos una revistita en mimeógrafo que se llamaba La Cocina. Elmer siempre empeñado en producir. Yo hacía unas viñetitas. Lo conozco desde entonces. Me acuerdo que tenías un carrito amarillo que habla mucho de su alma generosa, porque a toda la gente de su colonia se lo prestaba, a todos los muchachos. A todos los que le prestaban, le pedían prestado carro, el Elmer se los prestaba. Y me da mucho gusto todo el recorrido que tienes, Elmer, todo el reconocimiento. Además, como maestro es excelente. Yo tomé un taller de novela, pero yo lo quería para cuento. Es lindo. Muchas felicidades, Elmer, por todo lo logrado. Yo también quiero felicitar a Elmer, conozco su trayectoria, me gusta su trabajo. Y ahorita que esté de presidente del Colegio Sinaloa, pues es muy honroso que nos acompañe. Y también quiero dar las gracias por haberme invitado y por estar formando parte de ustedes. Espero que también me acepten en México. Si me dejan de ver es porque no me aceptaron, ¿verdad? Ok, entonces estoy muy agradecida y muy contenta de estar con ustedes. Espero que mi participación sea de utilidad para el grupo. Gracias, muchas gracias a todos. Yo quisiera manifestar una felicidad de haber conocido a Elmer desde mi llegada aquí, pero una cosa que me llamó mucha la atención es que durante varios años que la OSLA, o también en mis andanzas con lo que llamaba finalmente año tras año un grupo que se llama Camerata Camel, me iba a Mazatlán, normalmente me quedaba en el Hotel Prima, y muchos sábados que yo estaba ahí, de repente en un rincón me encontré, o vio mejor dicho, casi nunca dije nada, ahí estaba Elmer dando clases casi individuales a aspirantes directores, en una forma calladito, nada de fanfarria, y eso, entre las cosas que pienso de ese espíritu de dar, me queda nada más para decir que estoy muy feliz de conocerle y toda su trayectoria, pero ese espíritu de dar
es algo que me llena el corazón. Me dice maestro Elmer que le gustaría que le hicieran algunas preguntas. Ahora se llorar. Va a estar en esa dinámica de responder cualquier pregunta que le quieran hacer sobre su persona, su trabajo, su trayectoria. Adelante, maestro. Bueno, pues todos conocemos a Elmer. A mí me dio mucho gusto, mucha esperanza de que esté al frente del colegio, del colegio de Sinaloa. Pero te quisiera lanzar una pregunta, Elmer, así, a ver cómo la vas a resortear. ¿Qué pasó con el movimiento del integralismo, con aquella novela que se llamaba Hombre Roca, Perfume de Pistola? Está interesante el movimiento literario que sacaron. Muy atrás. Ahora, bueno, a ver, es yo ver un poco lo que yo quería hacer al principio. Cuando yo estudié en la universidad, aparte de las letras hispánicas, también llevé seminarios. Y, por ejemplo, llevé seminarios de literatura clásica, antigua, griega y latina, de sánscrito. Pero también llevé de literatura inglesa. Y entonces en literatura inglesa vimos varios autores, pero sobre todo a James Joyce, que el año pasado hizo una docena de conferencias sobre la novela Ulises, que cumplió 100 años de versión publicada, y como que es una novela que es un parteaguas dentro de la narrativa occidental, ¿no? Y porque yo lo que significaba era una ruptura absoluta dentro de lo que son el canon de cómo contar. Y al que había que superar era Joyce. Es decir, si uno quería ser grande, pues tenía que superar a Joyce. ¿No? Dice bien, no a Cortázar, no a García Márquez, no a Rulfo, a Joyce, que era como el jefe de todo. Y yo incluso a mi maestro que me dio de Joyce Ulises, yo le dije eso, que yo iba a hacer todo lo posible por superarlo, y él no lo tomó a broma, dijo que trabajara. Y entonces, para superar a Joyce había que pensar la narrativa de todas las maneras posibles y intentar hacer cosas. Y ahí fue donde un escritor colombiano y yo también que empezaba y digamos este asunto del integralismo, que era como intentar mezclar un aliento poético con aliento narrativo. Bueno, fue un fracaso, pero a los dos nos sirvió para que creciéramos. Y la historia de él es diferente a la mía, porque él era muy inteligente, y el problema de la gente que es muy inteligente cuando se dedica a un arte es que se pierde. Es decir, dedicarse a un arte es solamente, pues se puede ser genio en eso. Y los cerebros privilegiados que pueden hacer muchísimas cosas, hay uno en lo que ellos quieren avanzar que no avanzan, que fue el caso de mi amigo, porque él, claro, él se convirtió en el mercadólogo, imagínense, ¿sí? Pero es un tipo que hace su licenciatura en México, hace su máster en Estados Unidos y hace su doctorado en Alemania. Entonces lo que él aprende es que dos sistemas de hacer mercadotecnia muy poderosos, el americano y el alemán. Y claro, él va a Colombia y pues se convierte en asesor de las empresas que ustedes quieren. Entonces un hombre que bueno, vive muy bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando yo empecé a crecer,
él se dio cuenta, claro, mi obra circuló en Colombia y entonces él dijo, ¿qué hice? Y entonces se puso a escribir y él me compartía cosas. Y me dijo, dime lo que me tengas que decir, como antes. No pude publicar una novela porque no han conseguido digamos, una novela es un universo perfecto. Y cuando no se puede hacer perfecto hay que aproximarse lo más posible. Y él le falta eso, porque no ha conseguido aproximarse lo suficiente. Muchas gracias. Me parece que lanzar un nuevo movimiento como en aquella ocasión lo vimos. Estamos hablando de, no sé, de unos 30 años atrás, ¿no? Fue muy atrevido, parte de lo que a la postre estuve leyendo los movimientos del dadaísmo, el romanticismo y todo esto, y el integralismo irrumpe con esa novela que además no era de fácil lectura, para nada, nada más hombre, roca, perfume de pistola. Eso es eso. Muchas gracias, Alberto. Más de 40 años. Gracias. ¿Quién más? Yo voy a hacer un comentario. Cuando yo estuve en Praga, fui a conocer la casa de Franz Kafka y pregunté ahí que si no había por ahí algunas librerías dentro de mi champurreado español. Entonces me dijeron, en tal esquina está esa librería. Y les pregunté que si no había autores latinos. Entonces me pasaron a la sección de autores latinos. Y ahí, pues me tocó ver El arco y la lira de Paz, Estilo de las luces de Carpentier, La fiesta del chivo de Vargas Llosa, 100 años de soledad, y para mi sorpresa estaba un libro tuyo, Los amores de Janis Joplin, de Amante de Janis, que me impresionó, cabrón. Decir, oye, pues me dio mucho orgullo porque estar en ese lugar y que esté un libro de un autor mexicano joven y que era mi amigo y que yo lo conocía desde hace muchos años. Y les pregunté que si no tenían otro. Entonces habían comentado que que a través de la distribuidora iban a comprar porque había llamado mucho la atención el título, por la canción, por la cantante y por el tema. Entonces, pues ya te imaginas el orgullo que sentí y la emoción que sentí al haber visto esa obra tuya ahí. La pregunta que te quiero hacer, ¿en qué idiomas están traducidas tus novelas? Bueno, tú me regalaste un libro en italiano, que es Las balas de plata, que tenía un hoyo como una bala que había atravesado el libro, que era impresionantemente algo diferente dentro de la mercadotecnia editorial. Al chico, el ruso, la alemana, el italiano, el francés, el inglés, el griego, al balí, el indonesio, al humano. Pues qué orgullo, ¿no? Felicidades. Yo tengo un cariño muy especial por Elmer, porque cuando yo me vine a vivir a Sinaloa después de estar en México 9 años, en la Ciudad de México estudiando en la universidad y trabajando, pues ya me vine para acá y me casé y me dediqué a mis hijos. Eso fue para mí prioridad. Y estando con mis hijos en el Yolistli, Elmer fue a dar una conferencia. Yo tenía dormido, nada más dormido, pues todas mis inquietudes de juventud, ¿no? O sea, todo lo que yo había soñado hacer. Y cuando escucho a Elmer dar una plática para los papás, para que promovieran la lectura en las familias, me pareció tan fabuloso cómo lo planteó, me inspiró tremendamente. Y yo dije, yo cuando pueda, porque ahorita pues tenía 4 hijos hombres, pues entonces estaba ocupadita.
pero dije, en cuanto tenga oportunidad, me voy a dedicar a promover la lectura, porque aparte yo era... Cinco. Yo pues sí era un amante de la lectura y mis hijos siempre fomenté mucho la lectura en ellos, ¿no? Siempre fueron lectores desde niños, incluso uno de ellos, yo le preguntaba a Elmer, oye, después de Harry Potter, ¿qué? Pues ya no sé ni qué darles, porque Harry Potter era pues sensación, ¿no? Y se vestía, el mayor, Juan Pablo, se vestía con el libro abierto. Ahí, oye, yo quiero que leas, pero no exageres, por favor. No, el caso es que después tomé un curso con él, me dije, voy a seguir con mi inspiración, ¿no? Tomé un curso con él de creación, de animación a la lectura para niños, para encauzar aquello. De ahí nació entonces el taller de literatura, el único taller de literatura que ha habido constante, porque hay talleres cuando hay ferias de libro, por lo general, talleres para niños. Pero constante, pude hacerlo en el Chapultepec por 4 años seguidos. Incluso nos quitaron el lugar en el Chapule y me fui a Ilisic y ahí lo tuvimos un año también. Y le dije yo cuando quise empezar, ¿con quién hago todo esto? Y me dijo, pues ahí está mi hijo. Y se hizo una relación tan hermosa con Bequillo, con su hijo, que después producimos teatro, hicimos un montón de cosas. Entonces Elmer para mí siempre ha sido una inspiración. O sea, hicimos para esa área que también me gusta mucho y que me inspira mucho y que siempre que veo a Georgina me veo en ella, porque digo, yo también trabajé mucho tiempo en el fomento a la lectura, hice fácil como 12 jornadas pro familias lectoras, así le llevé yo en el Chapultepec, jornadas pro familias lectoras, pero todo de la mano de Elmer, no lo soltaba. Elmer, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo el otro? Y puedes hacer una conferencia, y dio una conferencia buenísima que se llamaba La lectura, un asunto de familia. O sea, a saber distinguir lo que es, a quién le corresponde fomentar la lectura en un niño, ¿no? Entonces es en las familias, no les busques por otro lado, no en la escuela, ¿no? Yo me acuerdo que Juan Pablo, por cierto, uno de ellos, o José María, no me acuerdo cuál de ellos, me dijo, mamá, ¿por qué mi papá lee y tiene su lamparita? Tú lees y tienes tu lamparita, ¿y mi lamparita dónde está? O sea, finalmente es ahí donde fomentamos eso tan hermoso que a Elmer nunca se le ha terminado. Yo también lo admiro y lo respeto por el tema de que no nada más ha fomentado, digo, es un escritor, es un artista, sino ha hecho una gran cantidad de tareas para fomentar el hábito de la lectura. Yo tengo un libro así que él hizo para la CEPIC, de cómo fomentar la lectura en las escuelas. En fin, esa parte formativa, esa parte humana de fomentar que los niños lean y que hagan la distinción, porque yo lo aprendí con Elmer. Los niños tienen que aprender a distinguir entre literatura y estudiar. Porque si tú le dices a un niño, ay, que mijito tienes que leer, ellos dicen estudio. O sea, ellos relacionan el estudio. Entonces nosotros tenemos que hacer distinguir en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros jóvenes, que una cosa es leer literatura y otra cosa es estudiar. O sea, es totalmente, uno es para el goce y otro es para el aprendizaje. Entonces, todo ese tipo de cosas él nos estuvo de manera personal conmigo. También tomé su curso de novela. En fin, creo que Elmer tiene una gran trayectoria en este tema, y pues yo siempre he dicho que él fue inspiración para mis jornadas por familias lectoras y para todo lo que probablemente siga haciendo, porque lo último que hicimos fue una obra que se llama El último libro con su hijo. Hicimos una obra de teatro como todo lo que hicimos Bequillo y yo. Hicimos en coautoría una obra de teatro que se llama El último libro, que está fabulosa también y que la hemos, pues ya tiene como algunos años que no la montamos, pero es una obra muy bella, que también está inspirada pues en todo lo que vi en aquella conferencia cuando estaban mis hijos muy chiquitos con Elmer. Entonces Elmer, ya sabes, yo siempre te he admirado y muy agradecida por esa área tan padre que tienes. También. Yo siempre me he preguntado cómo compagina su agenda un escritor profesional como lo es él, porque aparte de su generosidad,
al instruir a muchísimos jóvenes en el arte literaria, que le lleva bastante tiempo, porque además, y lo digo aquí ante ustedes, me enorgullezco de pertenecer a un taller que lleva Elmer con un grupo de amigos, tanto del Estado como del país, y que nos ha permitido incursionar en la novela. Y me impresiona la capacidad de atención y su memoria para escuchar todo lo que grabamos de los capítulos que hemos trabajado. Así como con uno, con muchos otros lo ha hecho a lo largo de sus décadas de trabajo tremendas. Más fuerte. Yo siento que cómo se puede compaginar un escritor profesional sus obras. Vaya, quiero ser más preciso. ¿Qué hace Elmer Mendoza para compaginar su agenda personal con su creación literaria? Bueno, es una cuestión de organización y lo primero que hago es no aceptar desayunos. ¡Gracias! Ni comidas ni cenas. Entonces, es real. Priorizar. Él me llamó muchas veces. Y bueno, porque yo hoy empecé a trabajar a las 5 de la mañana, que es la hora que empiezo todos los días. Y a la hora de venir para acá, pues voy a descansar un rato. Pero yo he dicho a él que iba a estar, no me iba a quedar todo el tiempo porque yo tengo que volver a trabajar. Entonces, para empezar ahí, todo cómo organizo el tiempo de que atiendo a las personas que toman los cursos conmigo, atiendo al colegio de Sinaloa, que también tengo una responsabilidad ahí, y sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de mi obra, ¿no? Y también tiene otras implicaciones a ver, por ejemplo, ayer, muy temprano, tenía una propuesta de una universidad americana para hacer una conferencia, y entonces yo le dije, no puedo porque yo quería ir al acto del colegio, solo que sea temprano, porque las conferencias con los gringos son largas, porque ellos preguntan mucho. Y entonces a las 7 de la mañana yo me instalé en el Zoom y terminamos como casi las 10 para ir allá al colegio. Entonces, pero es igual, yo igual me levanté a las 5, trabajé, me bañé rápido, me alisté, me instalé con los gringos, y cuando terminé con los gringos comí un bocadillo y fui a lo del colegio. Después pues regresé a casa, trabajé otro rato, fui a comer con Leonor. Con ella sí. Sí. Y regresamos de la comida y yo trabajo otro rato, luego una siesta breve y luego vuelvo a trabajar. Así es decir, es una organización precisa y generalmente pues ustedes, ¿cuándo fue la última vez que me vieron en algún restaurante ahí o del lugar echándome unos tragos? O sea, hace muchos años que no lo hago porque quiero hacer mi obra, porque quiero hacer una obra importante. Y entonces, pues bueno, para que me alcance todo lo que quiero hacer y lo que tengo que aportar también al desarrollo de lo que tiene que ver con lo que yo sé hacer, pues yo tengo que dedicar tiempo. Esto no es cuestión de hablar o hacer declaraciones, ¿no? Sino que yo tengo que ayudar a que ocurran las cosas en mis cursos, en el colegio, en lo que tiene que ver con la agenda propia de mi carrera, que pues aparte de publicar, uno publica una novela y viene un aluvión de compromisos que tienen que ver con conferencias, entrevistas, presentaciones, y dentro de eso también está que a veces tengo que hacer cursos por trabajo, ¿no? Porque
pues ustedes saben que este país no compra demasiados libros, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, yo tengo que ir en este mes a Oaxaca, que haré un curso de esos que pagan, y cuando regrese voy a ir a Ciudad Juárez, y ahí voy a hacer conferencias de esas que pagan también. Entonces, pues bueno, ya Leonor queda tranquila, ¿no? Y de vez en cuando llegan cheques de las traducciones allá, llegan cheques también, entonces ahí Leonor pues más o menos se mantiene contenta y puede tener el refrigerador lleno. Otra pregunta. Hay un concepto que a mí me ha llamado mucho la atención sobre todo al impartir sus talleres. Un escritor debe aspirar a la grandeza, a los proyectos grandes. ¿Cómo es esto? Yo quería superar a Joyce. No pensé nunca en Carlos Fuentes o en Rulfo. Es como que las metas tienen que ser de lo más altas posibles, y uno tiene que intentar llegar. Y en el asunto de hacer literatura se consigue trabajando, porque de otra manera alguien puede ser famoso porque todos los periodistas son sus amigos y los de la tele, y entonces tienes todas las invitaciones porque es muy simpático, hay escritores simpatiquísimos así, ¿no? Pero de eso se acaba, porque al final lo que tienen, si uno hace bien las cosas, lo que prevalecen es la obra, son los libros, y eso lo trascienden a uno, y a veces uno tiene que estar en un lugar para que ocurran cosas inesperadas, ¿no? Inesperadas completamente. Fíjese, en estas conferencias sobre el Ulises de Joyce, hice una en Cocorit. Sí, y entonces me invitan a hacer una conferencia sobre Ulises en Cocorit. Me quedé como 3 segundos, dije, y inmediatamente pensé, esto a Joyce le hubiera encantado. ¿Y quiénes estaban? ¿Quién era mi público? Que fue una conferencia como a las 8:30 de la noche. La mayoría eran habitantes del pueblo, que son indígenas, son yaquis, ¿sí? Y ellos no tenían que saber quién era Joyce, yo les iba a decir quién fue Joyce y qué fue lo que hizo. Pero una cosa, había una persona que había intentado leer la novela y que tenía el ejemplar, porque yo estaba firmado ejemplar. ¿Por qué no lo va a firmar? Yo se lo uso, no importa, pero lo hemos conocido por usted, me dice. Y eso me encantó, en serio, me encantó. Y una conferencia con un frío del carajo, al aire libre, y de todo lo que ustedes quieran. Hice una conferencia formal, así, tan formal como la que hice en la UNAM, en mi facultad, y con los de letras inglesas, que pues supone que ellos conocen a Joyce, ¿no? y que lo están leyendo, lo están estudiando, y todo lo que es la tradición inglesa, que es muy, muy fuerte. Y entonces yo estuve súper bien ahí con ellos, y era gusto salir muy contento, ¿no? Y muy animado además, y pensando eso de Joyce, me hubiera encantado estar ahí, ¿no? Una tercera y última pregunta por mi parte. Soy periodista, plebes. Apenas hace un par de años teníamos 3 premios por parte del Colegio de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa y también el Instituto Sinaloense de Cultura. Uno, el que lleva tu nombre; otro, el de dramaturgia, que es el de novela narrativa; otro, el de Oscar Liera, de dramaturgia; y el de poesía de Juan Euloquio Guerreros. Casi no se oye, Ulises. Hablo más fuerte. Decía, hace un par de años
había la convocatoria a 3 premios hecha por 3 instituciones: el Colegio de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de Cultura, que son los respectivos premios de novela. Manuel Mendoza, dramaturgia, Oscar Liera, y poesía, Juan Eulogio Guerra Guimos. En tu carácter de presidente del Colegio de Sinaloa, ¿hay la posibilidad de restaurarlos? Yo creo que tengo que aclararte esto. Esos premios solo financiaba la universidad. Y yo no creo que ellos los rediten. Sus razones tendrán. Quizás se ha fallado la memoria. Porque había un premio que eran 3 también. Y que eso sí, estaba la Universidad Nacional, la UNAM, estaba la UAS y estábamos nosotros. Y eran premios que tenían una bolsa superior, eran $25,000 para los primeros lugares. Y eran igual de narrativa, pero era solo de para novela, o para cuento o novela, un año y año, y el otro para ensayo. Y entonces, en el gobierno anterior, al colegio nos quitaron todos los recursos que nos permitían hacer eso. Y las universidades pues igual también lo recortaron, ¿no? Entonces pues no, la Universidad Nacional pues no pudo hacerlo solo, ¿no? Porque también los que arrastrábamos para ese premio era el Colegio de Sinaloa. Nosotros lo organizábamos todo, pero para faltarnos recursos, pues bueno, necesitamos $50,000, si alguien los tiene, pues bueno, podemos volver a hacer. Entonces, fíjate lo que pasó ahora cuando elegimos a Rubén Rocha. Yo presidí con él antes de que tomara posición y después de que tomó posición, y él también aceptó ir a hablar con los colegiados antes de tomar posición. Fue como acordar cómo nosotros pudiéramos ayudar a impulsar su política que tenía que ver sobre todo con la educación. Y entonces yo pensé en el tema de los premios que se llamaban Panamericano, algo así, ¿no? Pero sabes que opté y los colegiados estuvieron de acuerdo en que reforzáramos aspectos que tenían que ver con la formación, sobre todo de los jóvenes. Entonces lo que hicimos nosotros es incrementar las becas para doctorados, que eran como 3 y conseguimos el año pasado dar 8, 5 más. Y incrementar las becas para los cantantes, que igual esas las tritamos. Y también creamos becas para narradores y para poetas y para artistas plásticos. Y entonces también reforzamos el tema de las cátedras y acabamos de hacer con Vicky una cátedra de canto. Y es una cátedra que la vamos a repetir. Yo he amenazado a los del ICI que si ellos hacen la segunda, nosotros hacemos la tercera, pero ya. Ya la estamos armando. Y entonces, es decir, yo lo pensé, como yo estoy muy cerca de la que es el perfil de los sinaloenses, yo sé muy bien qué es lo que más necesitamos, y yo creo que es eso. Entonces, los programas que tenemos, por ejemplo, uno con sede ciencia, que la idea es llevar un científico a las prepas y que hable con los chicos y que se den cuenta que hay otras opciones. El Badiraguato, el Mocorito, el Ejido 2 de abril de Ahome. Ahora vamos a ir a Villa Juárez, que Villa Juárez ya saben ustedes cómo está. ¿Y qué es lo que hablan ellos? La posibilidad de que tienen todos de ser científicos. Y les digo que va bien ese programa, nos cuesta mucho hacerlo, pero lo estamos haciendo. Y vamos a hacer también en Mazatlán. Mazatlán lo hemos hecho para los marinos. Y los marinos tienen que ser solamente manejar barcos, tienen que saber por qué están ahí. Y hicimos uno sobre la energía. O sea, ¿qué va a pasar con la energía? ¿Cómo van a estar los barcos?
trajimos una experta, una mujer. Y ahora vamos a hacerle uno sobre ballenas y otro sobre tortugas. Ellos necesitan saber, pues están en eso, ¿no? Entonces, es decir, todos los recursos que podía hacer para impulsar a los ensayistas, pues bueno, nos estamos canalizando en esto y yo espero que sea de mucho beneficio para los sinaloenses, sobre todo para los chicos. Porque eso sí, siempre soy bien irreductible. Tienen que ser sinaloenses todos. Si llega alguien que no es bueno, está bien, bienvenido, pero Ay, qué bueno. Gracias. Bueno, realmente estás ya abarcando parte de lo que era mi curiosidad. A estas alturas, obviamente tiene varios libros ya publicados con publicaciones, etcétera, etcétera. Me gustaría que comentara un poco el cambio que está enfrentando en los medios y ustedes, sobre todo los libros, que las diferentes, por ejemplo, además de intentar hacer publicado tu libro, ahora ya tienen desktop publishing, tiene cantidad de medios donde hay manera de difundir en formas que antes no había. ¿Cómo me gustaría tu comentario de este nuevo mundo de los diferentes medios para que las obras suyas o lo que sea, los aspirantes, cómo van a ir manejando, navegando todo los diferentes medios? Fíjate que ahora con la pandemia hubo un fenómeno muy interesante, que se incrementaron las ventas para Kindle, para los libros electrónicos. ¿Para qué, perdón? Para Kindle, para libros electrónicos y fue bien, pero en México no fue tanto. En Estados Unidos fue superior. Y en Japón, que en Japón eran la vanguardia en el libro electrónico, es muy curioso porque a partir de Haruki Murakami, que es nuestro candidato a premio Nobel japonés, ellos optan más por el libro impreso, ¿sí? Pero igual venden millones de ejemplares de libros electrónicos. Y en México no subió mucho. Digamos que si yo vendía 5,000 ejemplares, durante la pandemia apenas vendí el doble, y eso prácticamente no es nada. Porque sí bajó la compra de libros en papel. Bajó la compra de libros en papel y el fenómeno parecido fue en el gran mundo de habla hispana, es decir, América Latina y España. No hubo demasiado. Porque ¿sabes qué pasa? Que nosotros somos sociedades que requieren una culturización intensa, constante y como una forma de vida. Este organismo ustedes saben muy bien. Yo espero que todos, después de esto, lean un libro mío, que vayan y lo compren si no lo compran. Porque en los países desarrollados como Alemania, Francia, Estados Unidos y Reino Unido, yo donde más vendo es en Reino Unido. Así. Compran más libros ellos. No hago demasiada promoción ahí, pero siempre que voy, muy bien, de los dos. Y a veces los desconcierta un poco mi estética, eso sí. Pero desconcierta más a los americanos. Los americanos son lectores muy rápidos, entonces ellos dicen una criminal novel, entonces piensan que hay que leerlo como de Chicago, y no, o sea, porque las novelas de Elmer Mendoza es un estilo, y es un estilo diferente. Entonces, digamos, es muy apreciada por los académicos en el mundo de vista, el mundo de la academia, pero el lector de la calle no. Entonces, por
ejemplo, mi editor de Nueva York dice, oye, no pudieras ponerle guiones a los diálogos. Entonces dice mi agente que cuando le digo, yo no le puedo decir eso a él, pero lo va a aceptar. No, pues pregúntale, pudiéramos vender 250,000 ejemplares más el primer año. No va a aceptar, no va a aceptar. Y me lo comentó, oye, ¿aceptarías? No, le dije, ¿qué pasa? ¿Y por qué me preguntas? Y ya me dijo, no, dile que no, respeto que no, como salga. Entonces, porque son sociedades muy diferentes. Entonces, en ese aspecto, yo creo que todo lo que pase con el libro impreso, con el libro electrónico, tiene que ver con organizaciones como ustedes, como lo que nos decía Vicky, convencer a los descendientes, a los amigos, que hay que leer, y si no hay, los libros electrónicos son más baratos, pues bueno, hay que comprarse nada más la maquinita. Y además tienen tiene una gran ventaja, uno puede comprar libros en otros idiomas o libros editados en cualquier país del mundo del mismo idioma que uno habla. Yo, bueno, lo utilizo muchísimo. Si yo te voy a conseguir una edición en inglés de Tom Sawyer, por ejemplo, pues ahí bien fácil que... Si yo quería leer Tom Sawyer en inglés, pues ahí. Sí, porque el español, pues bueno, entre nosotros afortunadamente circula mucho. Entonces, tengo que apreciar eso. Y un lector lee donde sea. No hay que tener miedo a las otras, digamos, mecanismos otros para leer. Pero sí, yo creo que todos tenemos que ser habitantes de nuestra época. Y es una época donde conviene, digamos, estar en relación con todas las artes, con la plástica, con la poesía, con el teatro, con el cine, claro, con la literatura también. Y los que aspiran ya a publicar cualquier libro, ¿qué es el consejo? Hay un fenómeno que hay circuitos donde los jóvenes se autopublican y es como obtener links, y después de determinada cantidad de links ellos pueden hacer un acuerdo con Google o con que se llama monetizar, Amazon y entonces ellos lo pueden hacer eso, pero depende de la aspiración de cada quien. Porque en México hay casos de autores jóvenes así que venden 200,000 ejemplares y bueno, ganan dinero. Pero habemos una generación que queremos una literatura de trascendencia. Y eso, uno puede vender 10,000 ejemplares, tener más éxito en el medio académico, pero significa que ahí los libros son long sellers. Y a mí me gusta más eso. Yo creo que es una literatura importante, una literatura que esté ahí, que me trascienda. No tanto, digamos, sí, claro que me gusta ganar dinero, pero no así como digamos, para vender la idea que tengo de cómo debo hacer y hasta dónde estoy intentando llegar. ¿Y los derechos de autor están protegidos en todos estos nuevos medios? Eso es muy difícil. Hay todo un movimiento para proteger los derechos de autor, pero todavía no se ha avanzado. Mira, por ejemplo, un día a Leonor le llegó un cheque que era como de 126 euros. Y ese cheque era pago de derechos, le llegó de París, el pago de derechos por la lectura de mis libros en las bibliotecas públicas. Qué honesto. No, el tema de los derechos. Pero de dónde más hay es que nunca más, nunca. Y en México pues menos. Exactamente. Sí. Está muy dispersa o están atrás, muy atrás en la protección. Sí, están muy atrás hasta y el libro electrónico es más difícil de controlar porque no hay manera de controlar las
ventas. Porque varios amigos míos, Amazon un tiempo que nos propuso a todos compra de obra. Y yo tengo una gente, ella me dice, oye, bueno, de Amazon quieren algo, pagan tantos miles de dólares y sobreventas después. Y le digo, pues soy mi agente. Dice, pues yo les tengo desconfianza, por favor, yo voy a hacer lo que me digas. Dice, pues no vamos a aceptar. Perfecto. Y entonces uno de mis amigos me dijo, no, ¿cómo no vas a aceptar? A mí me pagan de pagarse $5,000, me dijo, por una novela. Yo no le quise decir que a mí me ofrecían mucho más que eso. No le quise decir. Y entonces le dije, no, pues adelante. Y como al año él andaba quejándose, no, pues no me pagaron el dinero completo y sé que han vendido un montón de ejemplares y no me dicen que no. Es un gran riesgo. Fíjate, nosotros conseguimos que Amazon hiciera un premio, pero para la primera novela. Yo fui de primera novela, y que por cierto una sinaloense que se llama Raquel Cota quedó en tercero, me parece, sí, mi alumna. Ella quedó en tercero, de primeras novelas. Y entonces allí conseguir con ellos el apoyo, porque ellos tienen muchísimo dinero. Entonces nosotros les decíamos, bueno, tienes que darle una buena cantidad al primero y tú vas a tener derecho de comercializarlo. Pero claro, si nosotros le conseguimos $35,000 al primer lugar, sobrevive, ¿no? Para el primer lugar. Y los otros eran 35,000 pesos a los otros. Pero era como si no tuvieran nada, pero no, por mencionarse de que ellos habían quedado ahí. Y de ahí todo el mundo contento. ¿Y qué pasa? A ellos también les convino, porque a ellos también les fue bien y el próximo año fue segunda vez. Y este año creo que ya va por la tercera. Entonces está bien, digamos, instituciones tan fuertes como esas pueden apoyar al desarrollo de las literaturas. Quiere decir que entrando en ese mundo es una jungla que realmente igual que la tuya. ¿no? Oye, Elmer, rápido, pero qué dicha que lo que te guste hacer tanto, te fructifique tanto económicamente y gozosamente para ti, qué dicha, qué vida más productiva, felicidades y me quito el sombrero. Luis Antonio va a preguntar algo. Elmer, te iba a hacer 3 preguntas, pero ya respondiste una. La primera era qué opinabas de la venta de libros en internet, en Amazon. Ya lo dijiste. La segunda es, me llama mucho la atención que tus libros, acaba de comentar, que se venden estupendamente en Inglaterra. O sea, pero ¿quién es el traductor? Porque el lenguaje que tú utilizas en español en alguna de tus novelas, pues es caló. Casi se requiere un vocabulario para poder entender lo que estás platicando o lo que están platicando algunos de tus personajes. Así es que el traductor al inglés, de todos mis respetos, ¿quién es? Esa es una pregunta. Y la otra es una situación que viven muchos artistas, escritores e incluso cronistas, que es mi gremio. ¿Qué ha representado para ti el matrimonio? Porque para muchos artistas el matrimonio ha sido un infierno, porque su mujer, su esposa, pues se siente celosa del éxito de su esposo o está en contra. Entonces, de eso hay muchos ejemplos. Para ti, ¿qué ha sido tu matrimonio, tu esposa Leonor? No, pues al contrario, a mí Leonor es un apoyo tremendo, un respaldo. Y lo primer lugar es que yo hago así como le respondí a Ulises, mis tiempos de trabajo sin ninguna interrupción, sin problemas. Tengo todos los medios para trabajar. Entonces no hay ningún problema, al contrario, eso desde el principio, porque ya no tenés 30 años juntos, entonces desde un principio siempre estuvo
el apoyo de él. La idea de impulsar, de apoyar. Y la otra, ¿cuál era la primera que hiciste? Bueno, con lo que me dices, eres un privilegiado, ¿no? Sí. Por tener una esposa así que te apoya, que Pero te la impulsa. otra pregunta- Y la otra pregunta es, ¿quién te hace las traducciones al Mi inglés? traductor al inglés particularmente se llama Mark Field. Él es escritor, pero no es escritor así de éxito. Su esposa sí. Él vive en Montreal, él es americano, su mujer sí es canadiense. Y él hizo su máster en la UNAM y sus amigos eran norteños. Entonces ahí es donde él aprendió, porque fue con sus amigos de vacaciones, una vez a Mazatlán, otra vez a Chihuahua, y bueno, entonces, y además él fue lector siempre de literatura mexicana y habla bien español. Y él, claro que como todos mis traductores, tiene problemas, ¿no? Entonces las consultas son... es como volver a escribir la novela. Sí, claro. Puede ser, no sé, yo creo que el récord de consulta debe ser como unas 3.500 y las ahí más o menos para abajo, ¿no? Es mucho trabajo cuando ya me empiezan a mandar cualquiera de los traductores mensajes. Siempre traigo un ejemplar conmigo porque pues claro no me acuerdo que de la novela, ¿no? Para responder y a veces pues me invento las definiciones también. Tienes que estarles explicando el significado, todo. Me lo invento, sí, siempre. Eso es. Gracias. Sí. Yo conocí a Elmer, yo creo que en los 90. Ya había escuchado hablar de él, pero en los 90 ya lo identifiqué muy bien. En los 90 yo era becario de FOECA, de la primera edición de FOECA. Y había leído un libro de Elmer que se llama Buenos Muchachos. ¿Perdón? ¿No era tuyo? Sí, sí. Buenos muchachos, ¿sí? Y me gustó. Bueno, yo todavía ya había creado yo la fama en aquel entonces de que no me gustaba leer y que no me gustaba escribir. No tenía esa disciplina ni ese gusto. Pero cuando di con el libro de Elmer, dije, este vato habla igual que nosotros aquí en la colonia. Es igualito a los del Ejidal, lo Industrial Bravo y la Morelos. Entonces voy a leerlo y me gustó. Me gustó Buenos Muchachos. Después con el tiempo pues me grabé las primeras formas en cómo empezaban algunos libros famosos porque ahí es donde me atrapaban. Frente al pelotón recordaba el día en que su papá lo llevó a conocer el hielo. ¡Ah, qué padre, qué bonito! Y ahí empecé a leer, 100 años. Y después, ve y busca a tu padre y cóbrale caro todo el tiempo que nos tuvo en el abandono. ¡Ah, caray! ¡Ah, esto está bueno! ¡Qué mitotero es! Y después me encuentro a Elmer en las escaleras de Difocur. Yo traía unos zapatos que me gustaban mucho, pero estaban muy viejitos. Pero me gustaban mucho, pero no había más. Así que me fui a bolear los zapatos allá a Catedral antes de ir a Difocur para ir bien presentable, pues. Y entonces, subiendo las escaleras de Difocur, viene bajando Elmer. Y Elmer ya me identificaba como el venadito, yo creo. Y me dijo, dime el nombre de tu bolero y dónde lo puedo encontrar. Ay, cabrón, dije yo. Sí, tiene también entonces formas interesantes de atraparlo y de engancharlo a uno. Y a partir de ahí me di a la tarea de conocer a Elmer. Todavía no tengo el gusto o la disciplina que él nos acaba de compartir ahorita de escribir. Yo me levanto en la mañana a hacer lagartijas.
a correr, a estirar, a hacer pesas, pero a escribir a las 5 de la mañana, eso, y tomarlo como él dice, yo tengo que trabajar, o sea, escribir como una disciplina de trabajo, de producción, eso es admirable. Mi pregunta, ¿tiene Elmer alguna, yo ya eso lo hice en la pregunta esta, porque yo quiero que me dé la clave, el secreto y la forma para poder escribir? Y tomé un curso con él, tomé un curso de literatura, porque tiene que haber una forma de escribir, tengo que descubrirla, y él, que es el mejor de aquí de nosotros, me lo va a decir. Y entonces le pregunté a Elmer y nunca nos dio la clave. Nomás nos puso a escribir. Y escribir, y escribir, y escribir, y escribir. Bueno, y terminamos concluyendo pues de que pues, se aprende a caminar caminando, ya lo dijo hace rato, y se aprende a escribir escribiendo. ¿Escribiendo papel? Pero Elmer tiene alguna clave para poder atrapar al lector desde un principio, como los ejemplos que di ahorita, o como el día que me encontraste y me dijiste quién es tu bolero y dónde lo puedo encontrar. Cuando yo tomé el curso de novela con Elmer me encantó, ¿no? Porque yo llegué y le digo, estamos todos ahí, ¿no? Todos ávidos, ¿no? Pues ¿cómo llegas a un curso de novela? Pues estoy emocionado y encantado, ¿no? Entonces dice Elmer, lo primero que les voy a pedir es el primer capítulo de su novela para mañana. Sí. El que no lo traiga, ni siquiera venga. O sea, es trabajando, ¿no? Trabajando totalmente. Yo dije, Elmer, ya me voy porque yo venía a cuento. O sea, yo quiero escribir cuentos, todavía quiero. Y entonces, porque sí los tengo platicados, pero no los tengo escritos. Entonces, yo primero los platiqué ahí en la escuela. Yo contaba cuentos a los niños en el programa Acercarte de Chapule, pues, pero no los he escrito. Y los cuentos basados en las obras de teatro que escribió el Benio, pues son mis ocurrencias de cuentos, pero nunca los he escrito. Bueno, el caso es que yo le dije que ya me iba. ¿Por qué te vas, Vicky? Pues porque este es un curso de novela y yo vengo a escribir cuentos. ¿Qué cuentos? Dije, nada, pues siéntate. Y aprende lo que es una novela y ya aprenderás después cómo es cuento, ¿no? Ya me quedé y lo hice 7 capítulos que no he logrado, ¿no? Pero hice 7 capítulos de 8. Los armé, pero no los he escrito, los tengo que escribir. Ah, bueno, las tareas que me dejó Elmer ahorita están en el editorial de la UAS y se van a publicar. ¡Felicidades! Oh, ahí está. ¿Cómo cuántos libros lees, Elmer? Ya sé que muchos, pero Háblanos de tu premio de Tenerife, de la novela negra. Sí, bueno, de Tenerife, parte de las Islas Canarias, ellos es una isla turística muy poderosa, ¿no? Ellos viven de eso, del turismo, del comercio, y tienen un festival de literatura que se llama así, Tenerife Noir, y tienen un premio, y pues no sé, un día me hablaron de que yo había ganado el premio en el primer año de la pandemia. Y entonces, pues, claro, había que ir a recogerlo y yo les decía que quería ir y porque por la pandemia, ¿no? Y hasta que un día les mandé un mensaje, hablé por teléfono con uno de ellos. Y le dije, oye, o sea, no, yo no le veo posibilidad de ir porque por la pandemia y bueno, pues agradezco mucho el premio y ellos me dicen, bueno, no, después lo recoge porque también no lo vamos a hacer en el festival. Y entonces es un reconocimiento a la obra, y fui, creo que el año pasado, a recoger el premio que era
un cheque que se lo dan a Leonor. y un sombrero, un borsalino. Que eso es muy bonito porque el borsalino es un sombrero muy famoso, es un sombrero del siglo XIX. Y por ejemplo, yo pensé que me iban a dar, porque el que ustedes seguramente vieron ¿cómo se llama? Indiana Jones. Sí. Que ese es un tipo de borsalino. Y entonces yo pensé que les dije, oye, ese es el de Indiana Jones, no me gusta mucho, me gusta más el de los detectives. El de Humphrey Bogart, el de la forma Maltese y eso. Bueno, eso es lo que tú quieres. Igual vale lo mismo, ¿no? Creo que valen como 600 euros, no son baratos. Entonces ya recogí mis sombreros, y yo lo pensé a usar, pero llegamos a casa y me dijo, no, te lo vamos a guardar. No sé dónde está, pero sí, ahí está el sombrero que me dieron ellos, y pues fui, hice charlas con ellos, y también sirvió para que la universidad de ahí es una universidad de la Laguna. Ya voy a terminar porque también ya necesito irme a trabajar. Entonces fui a la Universidad de La Laguna a hablar de lo que hago, cómo lo hago, y no sé cómo estuvo que de ellos mismos ellos tienen también en su facultad de literatura tienen de la carrera de iglesias, y me invitaron a hablar de Joyce, y también fui a hablar de Joyce. Y la de Joyce estuvo muy bien, y lo que descubro es que Joyce no es un autor muy leído ni por los maestros que trabajan ahí en la facultad. Ellos lo confesaron, no yo, no. Había leído otras cosas de él, pero no Ulises. Pero lo más interesante, fíjense que es, la Universidad de La Laguna tiene una escuela de chef y tiene un hotel, porque recibe alumnos de todo el mundo. Y entonces me preguntó que si quería hospedarme, y se llama así Hotel Escuela. No, sí, porque todos los días las comidas eran diferentes, porque las hacían los alumnos que se iban a graduar. Y no saben las cosas que probamos ahí. Y la Leonor, pues que tiene relación con el asunto de la cocina, pues siempre preguntando, investigando. Porque las cosas raras, las cosas exquisitas. Al final ellos se nos mandaron un regalo porque el director de ese hotel era un español que era de Santiago de Compostela. Y entonces él fue a platicar conmigo y yo le pregunté que no sé cómo estuvo, que él me llevó a ir. Hay una escritora ahí, una poeta que se llama Rosalía de Castro, que cuando yo estaba en la facultad a mí me gustaba mucho. Entonces apareció Rosalía y yo le dije, no, Rosalía Castro. Y me dijo, no sé, ha leído a Rosalía, pues yo cuando estaba en la facultad la leí bastante, la discutimos. Pues no nos va mandando un regalo, claro, regalos con cosas de cocina. Y yo le dije a Leonor, tú te lo vas a llevar, claro. No sé, como lo acomodó en las maletas, trajo todo, porque eran como salsas, quesos y todo eso. Bueno, hoy ya les doy las gracias. Al contrario, pues, sé que ya nos va a pagar gracias. Nos gustaría tomarnos una foto rápido y adelante con la banda y con todo lo que hay. Te voy a mandar.
Se pueden acercar de favorzote.